Bien, vamos a repasar, esto está en agenda por supuesto, lo que se está debatiendo y lo que venimos anticipando en la pantalla IP hace ya varios días. Empezamos a repasar lo que pasaría y lo que terminaría por resolverse en instantes. Arranco con una pequeña aclaración. Ahora se está debatiendo ley bases. A las 6 de la tarde, todo en comisión, el paquete fiscal. Ambos buscan dictamen. ¿Qué quiere el gobierno y qué se va a debatir y qué buscan los sectores dialoguistas de la oposición en las siguientes placas para compartir con ustedes? Por ejemplo, cuando hablamos de la ley bases, aquí lo tenemos. Esto es en general, ¿no? De ambos proyectos. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la ley bases, lo que no se llegaría a aprobar y el gobierno ya aceptó hace instantes nada más, son las privatizaciones. Es decir, que cuando en el Senado no tenían los votos para privatizar el gobierno, Aerolíneas, los medios públicos y el correo, y lo quitaron, y ahora vamos a escuchar a Pichetto en relación a eso, hicieron que, como no se votó en general esa cuestión, no pueda ser votada e insistida desde diputados. No se privatizan esas tres empresas, que el gobierno igual quiere hacerlo con otro proyecto de ley. No termina acá la cosa. La moratoria seguirá existiendo. Esto es un tema que seguramente Pau va a analizar en los próximos días. ¿Con qué temas se va a insistir? Aunque todavía me dicen, ojo, ¿qué pasa en el radicalismo? Y ahora vamos a ampliarlo con lo que vienen diciendo algunos diputados del radicalismo. El gobierno quiere insistir con la suba de bienes personales para que paguen menos los que más tienen. La baja de ganancias para que paguen, por ejemplo, los solteros desde 1.800.000 pesos, lo cual fue rechazado en ambos casos en el Senado, y dicen muchos especialistas que por haber sido rechazado entonces diputados no puede insistir porque no se modificó, se rechazó, o sea no tiene el aval de las dos cámaras. Y el RIGI modificado, ¿qué quiere el gobierno? Que esas modificaciones que se hicieron en el Senado finalmente queden sin efecto. ¿Cuál fue la estrategia del gobierno? Decir, no fueron acuerdos, solamente no había votos y entonces se dieron las modificaciones. Eso que algunos dicen le pica el boleto al gobierno para negociar a futuro, porque dicen, bueno, ¿y qué palabra tenés? ¿Cuánto pesa tu credibilidad? Vamos a escuchar por qué Miguel Ángel Pichetto, el titular del bloque de Hacemos Coalición Federal, un hombre clave de la Cámara de Diputados, dice, privatizaciones no lo vamos a acompañar. Escucha. El tema bases, estamos coincidiendo en general con todo lo que ha votado el Senado, así que esta es la postura en síntesis que vamos a tener. ¿Qué pasa con ganancias, privatización? No fue incluido, fue apartado por el propio miembro informante al inicio del debate y no fue votado ni siquiera en general. Por lo tanto, lo que vale para poder sostener ganancias y bienes personales donde se votó en general y se rechazó en particular, no vale para tratar el tema privatizaciones porque no fue tratado ni siquiera en general. El miembro informante lo retiró antes de votar en general. Esa es la cuestión técnica que sostiene Miguel Ángel Pichetto con su bloque Hacemos Coalición Federal y que no le daría, me dicen, esta posición de Pichetto está avanzando con forceps a esta hora de la tarde para finalmente que las privatizaciones queden de lado y no se privaticen, como decíamos, Aerolíneas, nada menos, radio y televisión pública y el correo. Un detalle de color para que vean lo que es la Argentina. Había diputados que hoy no conseguían vuelos para llegar a las reuniones de comisión donde necesitan una cantidad X para firmar los dictámenes. Le escriben a Martín Menem, aparentemente para que Martín Menem hable con Aerolíneas, para que Aerolíneas consiga algunos pasajes, plazas, no una cuestión económica, sino ubicaciones para que puedan venir. Es decir, le piden al gobierno que quiere privatizar Aerolíneas que justamente Aerolíneas les sirva a ellos. Ese es el grado también de locura que tiene la República Argentina. Bien, vamos a ver qué dijo Pichetto, el titular del bloque del PRO, que tiene una interna feroz, Ritondo, Pichetto ya fuimos, ahora Ritondo, el titular del bloque PRO, que naturalmente tiene una interna, como decíamos, con Patricia Bullrich, que ya hemos contado, y en este caso lo que dicen, básicamente para resumir, es que van a votar tal cual se hizo en diputados, Van a acompañar la ley bases y el paquete fiscal tal cual salieron de diputados. Esa es la estrategia de Pichetto, de los Penato y de los pesos pesados del PRO. ¿Qué pasa en el radicalismo? Rodrigo de Loredo también habla en el mismo sentido. El titular del bloque radical. Un bloque radical que, a diferencia de, podríamos decir, salvo honrosas excepciones, en el PRO, en el radicalismo hay dos posiciones. Fíjate de Loredo lo que dice el titular del bloque, el que está más cerca del gobierno. Marca que van a acompañar las cosas como vinieron, como ya hicimos y como ya intentamos hacerlo. Es decir, la misma mirada, dice el titular del radicalismo, respecto de lo que dice el PRO y lo que quiere La Libertad Avanza. Pero, atención, porque radicales
hay de dos grupos. Y mirá lo que dice Cobos, por ejemplo, que está en la línea de Manes, que en el Senado sería la de Lustó, que son los radicales, no sé si más progresistas, pero menos cercanos a ser más tendientes al oficialismo. Cobos cita un tape en el cual Bartolomé Abdala, el presidente provisional del Senado, lo que hace es hablar de los cambios que se introdujeron en el Senado y dice: coincidimos en la importancia de respetar los cambios que se introdujeron en la ley bases en la Cámara Alta e insistir en temas como ganancias y bienes personales, algo que redundará en beneficios de futuros tratamientos legislativos. Aquí hay algunos puntos, efectivamente, que se ven de lo que venía haciendo también el radicalismo. Hay algunos que quizás no tengan una postura unificada en el radicalismo, y eso es lo que también me advertían algunos diputados que están en esta reunión y que marcan qué podría llegar a pasar y ese riesgo que están advirtiendo si todo el radicalismo no vota en el mismo sentido. Atención con eso, ¿no? Porque lo que se está marcando en definitiva, y antes de pasar a la perlita, que es el final de esta sección, algunos conceptos mientras vemos lo que está pasando en la reunión a esta hora de la tarde a las 5 y 21 minutos. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? La ley bases va a salir prácticamente como viene del Senado, con básicamente la modificación en privatizaciones, entre otras cuestiones, y el paquete fiscal iría a permanecer más bien como lo sacó diputados. De todas maneras, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, por ejemplo, el vicegobernador de la provincia de Chubut, porque los patagónicos están en contra de ganancias, ustedes saben que lo venimos contando hace mucho tiempo, dice que lo van a judicializar, muchos probablemente vayan a judicializar, 2 puntos, ganancias y bienes personales. ¿Por qué? Porque como decíamos, no hubo una modificación sobre la cual diputados pueda decir está bien o insistimos con nuestra posición. Quienes marcan esto dicen que como no hubo aprobación en una de las cámaras, no puede ser aprobado ese tipo de artículos en general, porque es bicameral y hay una cámara que lo rechazó. Eso es un punto a tener en cuenta que puede tener novedades. Nos vamos a la perlita a las 5 de la tarde, 22 minutos. Vení, acompáñame, porque en la Argentina hemos tenido presidentes que se creían arquitectos egipcios, otros que mandaban cohetes a la luna, otros que se comían el bigote de Freddie Mercury, pero premios Nobel de Economía nunca tuvimos hasta que llegó él, Javier Milei. Con mi jefe de asesores, el doctor Demian Reidel, estamos reescribiendo gran parte de la teoría económica para poder derivar optimalidad de Pareto, tanto estática como intertemporal, teniendo funciones de producción no convexas. Es decir, que si nos termina de salir bien, probablemente me den el Nobel de Economía junto a Demian, pero eso es parte de otra historia. Bueno, lo dice Milei no por la gestión económica, sino por las modificaciones a la teoría económica que hace con uno de sus asesores, Demian Reidel, en un contexto económico muy adverso para los intereses del gobierno, con conflicto con el Fondo Monetario, el que le quieren pedir más dinero, con una inflación que ya adelanta el propio gobierno, no se va a seguir desacelerando, y todos los indicadores de la economía, incluyendo el desempleo, que ayer mostró una de las caras más duras de la Argentina, esa preocupación, el desempleo que volvió y que no estaba, marcando un rumbo y señales de alerta, mientras hoy también el dólar blue superó los 1.335 pesos. Lo que está en agenda, mientras que en el Senado, en diputados se sigue debatiendo qué pasará el jueves próximo con la ley bases y el paquete fiscal.